Buenos días a todos. Convocamos la sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación para o vindeiro mércores 2 de decembro de 2020 ás 9 horas por medios telemáticos. O primeiro punto do orden do día é ratificación da urxencia e inclusión do asunto na orden do día. Procedemos a votar la ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor? Unanimidade. Y el segundo punto es contratación del suministro en la modalidad de renting del vehículo de carga trasera para la recogida de residuos municipales del Ayuntamiento de Arteixo. Sí, iniciado o expediente atendendo a informe de necesidade que emite o servicio e a memoria da alcaldía emitida o día 8 de novembro de 2020, así como a redacción dos plegos reguladores da contratación e os informes xurídicos, a retención de crédito que xa consta no expediente, sométese a consideración do Pleno primeiro, autorizar excepcionalmente un gasto plurianual para os exercicios 2020 e 2026 por un importe total de 374.999,76 euros para financiar o contrato de renting do vehículo de carga traseira para o servicio de basura de lixo municipal, de acordo co seguinte réxime financiero periodificado que se establece no propio acordo. Atendendo indicado no punto anterior, desistir do procedimento aperturado por a alcaldía por medio de decreto número 2706/2020 de data 16 de novembro de 2020, previamente iniciado por órgano de contratación improcedente, mantendo os documentos administrativos válidos que obren no expediente, atendendo o principio de conservación de actos administrativos, en concreto os plegos reguladores da contratación que permanecen invariables nos termos que obran no expediente, así como os informes de necesidade a memoria da alcaldía, xunto coa retención de crédito expedida, sendo o Pleno da Corporación o que autorice o gasto plurianual por 6 anos, e aprobe os restantes puntos previstos no decreto da alcaldía de aprobación do expediente de contratación, o gasto e os pregos reguladores que se deixará sin efecto e se publicará en plazo coas formalidades previstas legalmente, volvendo a iniciar o plazo de retroacción pola retroacción de procedimento que implica o acordo plenario preceptivo. Terceiro punto, aprobar o contido íntegro do expediente de contratación, suministro da modalidade de renting por un orzamento 374.999,76 euros, declarar e dispoñer a apertura do procedimento de contratación aberto a tramitación ordinaria lote único para os criterios de adxudicación e suxeito a regulación armonizada, atendendo ao previo desistimento do contrato aperturado por a mesmo obxecto. Quinto, aplicar a presente contratación o prego de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas que rexirán a contratación mediante procedimento aberto, tramitación ordinaria, lote único, varios criterios de adxudicación e suxeitos a regulación armonizada, e os criterios de adxudicación escollidos responden ao mandato de eficiencia no gasto público e obtención de maiores calidades no resultado da prestación. Sexto, aprobar o gasto polo importe que se establecía o orzamento. Sétimo, establecer que a mesa de contratación poida dotar como órgano de asistencia a don Miguel Fernández Temprano, enxeñero técnico industrial. Octavo, aprobar a composición da mesa según se indica no acordo, e noveno, proceder a publicación dos anuncios no correspondente ao expediente de contratación no perfil do contratante do Concello de Arteixo. E, por último, designar como responsable do contrato a Miguel Fernández Temprano, enxeñero técnico industrial. Listo. Vale. ¿Alguna intervención? ¿Antonio Patiño está? Sí, sí. Sí. Vale. No lo veo, pero lo tengo en el nombre, sí. Vale. Pues ¿alguna intervención, Antonio? Es que Antonio apareció ahí de que abandonaba, igual se desconectó. No. Vale, disculpad, es que non os veo. Todavía non me deu tempo, Xuxa, a poñer eso que me recomendaches, non me deu tempo. Para poder vervos a todos na mesma pantalla. Non está, efectivamente. Xurxo? Ben, bo día a todos e a todas. Eu creo que antes de que nos tomáramos a palabra, eu creo que o alcalde debería tomar a palabra e decir por que ven isto con tanta urxencia e con tanta extraordinaria, bueno, pois, premura, non? A pleno. Entendo que o informe do funcionario pois xa levaba algún tempo e non sei por que ven isto así con tanta urxencia. E tamén quero preguntar si, digamos que este vehículo é o que falaban xa hai meses, por eso tampouco entendo a premura nin a urxencia, de que necesitaba un camión de reposto por se acaso algún fallaba. Eu quero respostas máis que, bueno, tomar a palabra agora. Información, un pouco por esta premura que casi non dá tempo nin a ver a documentación.
Vale. Ana, ¿explicas tú la parte técnica del contrato? Sí, vamos a ver, aquí tuvimos un error en cuanto al régimen competencial, tanto la intervención como yo, en cuanto a que se valoró exclusivamente, como se hacen todos los contratos de servicios, la parte económica. La valoración de la competencia de los contratos se establece por dos criterios. Uno es el importe del contrato y otro es las anualidades. Nosotros, los pliegos que hago yo o que ya se generan directamente por nosotras, se van haciendo ya siempre por 4 años. La regla general y el 90% de los contratos que llevamos hecho ahora en mi periodo se hicieron siempre por 4 años. Hubo estos dos casos excepcionales que vinieron por pliegos que se cogían de otros sitios, uno del previo anterior que se había hecho en su día de la contratación de todos los camiones cuando se asumió la forma nueva de gestión del servicio del ISO, y otro venía, se utilizó de otra administración pública grande y mantuvo las periodicidades de esos otros contratos. Entonces, no lo tuvimos en cuenta, fue un error. Nosotros nunca llevamos este tipo de expedientes, tanto Luzma como yo, en nuestra trayectoria, y no caímos en ese error de que había que pasarlo por pleno previamente. Ni siquiera es delegable en Junta de Gobierno local, como sí es la contratación, es decir, la adjudicación sí que va a ser delegable, pero este acuerdo inicial requiere la autorización del Pleno. ¿Qué ocurre? Que estos dos expedientes ya estaban publicados y los licitadores ya tenían acceso a la documentación y ya estaban en periodo de presentación de instancias. Además de la circunstancia de que como yo me tengo que incorporar a mi otro ayuntamiento, tampoco quería yo dejar este marrón sin resolver generado por mí a otro compañero que me suceda, ¿no? Quería, si el error fue nuestro, resolverlo nosotros, ¿no? Un poco fue este cúmulo de circunstancias lo que hizo, pero fundamentalmente es no generar perjuicios a los contratistas, porque los contratistas en este caso ya tienen los pliegos y ya tenían plazo de presentación de instancias, por lo tanto necesitábamos este acuerdo de pleno para que los documentos que están ya subidos a la plataforma y que los licitadores ya están preparando sus ofertas pudiera ser convalidado por el Pleno, ¿entendéis? Era un poco por eso, para evitar mayores perjuicios porque se retrasara el tema. En el otro contrato, en la otra situación que tenemos en el otro, ahí ya incluso se habían abierto las ofertas. El lunes en una mesa de contratación fue cuando nos dimos cuenta, a raíz de la mesa de contratación, se llegaron a abrir las ofertas, entonces sí que ahí ya no podemos parar ni devolver ofertas, generaría mayores perjuicios. La intención es que convalidando el acto quede de alguna manera cubierta la cobertura que se adoptó de esos dos decretos de alcaldía que eran improcedentes, la competencia por no haber verificado los dos parámetros que tenemos que mirar, y que al mismo tiempo el contrato en sí, que ya está en plazo, que ya está en periodo de presentación de plicas, no tuviera perjuicios mayores y no se tuviera que suspender ni devolver las ofertas a los licitadores y que fuera mayor problema, ¿no? Fue un poco por esto. Yo os pido disculpas, ¿no? Lo que no nos pasa nunca, lo que hablábamos Luzma y yo, lo que no nos pasa nunca, pues a veces pasa, ¿no? Quizá las prisas también del final y que quiere uno dejar las cosas lo más posible listo y al final pasan estas cosas. Yo lo lamento un montón. Y sobre lo que decía Surcio, sí, es el segundo camión de carga trasera que entendemos que es necesario, sobre todo si se pudiera dar el riesgo de que el camión actual tuviera una avería grande y la dificultad a lo mejor de encontrar un sustituto que pudiera reposición. Asimismo también, pues tener una cierta holgura por si hay que aumentar recorridos y frecuencias en la recogida de la carga trasera. Por eso un poco se planteaba lo que es la adquisición de este camión en sistema de renting. El sistema de renting también por 6 años, como hemos hecho con los anteriores camiones que tenemos en el servicio municipal de basura, ¿no? Entonces, esto viene a complementar la necesidad un poco del servicio y la necesidad de tener ese segundo camión un poco en reserva o para aumentar un poco las frecuencias de recogida. Vamos, que este camión está nas mesmas condicións que o resto, a 6 anos e tal. Entendemos además que a 6 años es correcto porque este camión no va a tener, vamos a decir así, en principio el uso tan continuo como puede tener el otro, ¿no? Es decir, teniendo esas dos posibilidades de alternancia un poco de los camiones, pues un poco pues se plantea ese renting inicial como se ha hecho 6 años con los camiones anteriores. Ok. ¿Antonio? Ahora ha abandonado la sesión, Antonio. Debe dar problemas con eso. ¿Simón?
Sí, por a nosa parte, bueno, tiña unha dúbida principal que era cal iba a ser o uso e canto tempo de uso iba a ter este novo camión e polo que vexo pois vai a ser un uso máis secundario, non? Para pois ser un fallo do camión principal ou eso, ampliar frecuencias. Entonces entendo que a maior parte do tempo pois o camión non vai a ser o camión principal de recollida de lixo traseiro. Perdona, Simón, eso ya un poco, según la gestión del servicio, pues Pena un poco lo decidirá. Es verdad que este camión tiene un poquito más de potencia, y bueno, pues lo que te decía, si necesitamos pues un poco para ampliar las rutas, es a lo mejor alternar los dos camiones. Eso ya después un poco en función, en cuanto se incorpore lo que es el camión, pues por parte del Servicio de Recogida Municipal de Basuras un poco decidirán el tipo de uso, ¿no? Pues, dependiendo a lo mejor, pues la ruta, pues a lo mejor lo pueden destinar para la ruta de lo que es el polígono y después, como tiene un poquito más de potencia, pues tiene una mayor capacidad para poder ir después a Sogama. Un poco después ya lo destinarán, pero siempre tenemos la posibilidad de que si uno falla, tener un segundo camión en reserva, incluso que si el camión trabaja mañana, poder hacer distintos turnos, ¿no? Esto da un poco de tranquilidad a lo que podría ser la propia gestión, porque de camiones Easy, ahí están los 4 camiones Easy, si te falla uno, que inmediatamente se manda a arreglar en este caso a Baker, que tiene un poco lo que es lo renting, y bueno, pues podemos a lo mejor estar algunos días. Bueno, en el camión de carga trasera sí que nos preocupaba esta situación y hemos procedido pues entonces a incorporar un segundo camión más. Sí, pero entonces entendo que no proxecto inicial que había de municipalización do servizo, olvidouse ou excluíuse esta posibilidade ou pensouse que chegaría con ese sistema de carga, bueno, ese sistema alternativo para os camións de carga lateral, que parece ser que, bueno, que tarda casi 1 minuto e medio máis que os outros, non, en facer o servizo. É dicir, non se preveu esta circunstancia cando se fixo a municipalización. No, sí que se preveyó, porque un poco lo que siempre se planteó es que en las zonas urbanas, sobre todo se dedicara a poner lo que son las isletas Easy, que son en los núcleos principales, y las zonas rurales que tienen una diseminación, pues a lo mejor aquí tenemos 93 kilómetros cuadrados, es imposible colocar isletas Easy en todas las zonas de Arteixo de lo que es la zona rural. Y entendíamos, y así hemos funcionado en los últimos 2 o 3 años, entendíamos un poco que y ha funcionado perfectamente, que con el camión de carga trasera en distintos turnos daba servicio. ¿Cuál es el problema? El problema es que si falla este camión, si tiene una avería grande, entonces nosotros no podemos estar 2 o 3 días sin recoger lo que es la carga trasera. Es decir, es más un poco una prevención nuestra y sobre todo para garantizar el servicio y que no haya ningún problema, que a lo mejor una necesidad real. Nosotros si, pues, oye, hubiera un camión que pudiera sustituir inmediatamente este camión de carga trasera, pues no necesitaríamos comprar este camión. Pero claro, eso ya dependemos de terceros operadores que a lo mejor pues tendríamos esa dificultad. Y bueno, y todos estamos, y también hay que ser realista, que vosotros a veces nos lo decís, que vemos que hay sobre todo alguna zona que a lo mejor en vez de recoger 2 días a la semana, pues en momentos puntuales, a lo mejor en verano, que a lo mejor es el que tiene más dificultad, pues tenemos que recoger un día más, pues tenemos la reserva de este camión. No es, en invierno no hace falta a lo mejor aumentar las frecuencias, si hay un comportamiento normal de lo que es la gestión de los residuos, pero a lo mejor, oye, pues en verano para poder darle una posibilidad de a lo mejor una recogida un poquito mayor, tenemos esta alternativa. Bueno, nos imos a absternos na votación, a verdade, porque, bueno, consideramos que gastar durante 6 anos un renting para ter un camión infrautilizado para nós supón un uso ineficiente dos recursos públicos, falando en plata. Entendemos que exista esa necesidade e que, pois, ante unha reparación grande, pois, o Concello tenía un problema de cobertura, pero, bueno, eso tiña que haberse previsto no plan inicial e, dende logo, pois, existen outro tipo de opcións como subcontratar temporalmente ese servizo ou incluso, se houbera un bo ambiente co consorcio, pois, pedirlles axuda. E por eso imos a absternos, nada máis. Ya no es el problema tampoco de subcontratar a otro lado, es que el problema es que un camión que venga de otro sitio pues tiene su dificultad a poderlo usar los empleados públicos. Esa es la dificultad, no es tan fácil.
No es que pudiéramos pedir colaboración al consorcio y nos suministrara un camión, sino que ese camión pues tiene pues un encaje difícil de lo que puedan utilizar los en este caso, los operarios municipales. Non, entendo que habería que subcontratar o que é a recollida completa cos seus traballadores da empresa que sexa. Pues como comprenderás, eso no lo vamos a hacer. Bueno, pero se podería facerse durante 2 ou 3 días se fose o caso deste tipo de situacións que comentas, Carlos. E sería máis lógico que contratar un renting dun camión por 6 anos. Bueno, ahí es la opinión, respetamos la opinión, ¿vale? Antonio, no sé si está por ahí Antonio. Me dice que no nos escucha, me está diciendo, yo ahora ya no lo veo ni conectado. Debe tener problema para conectarse. Y ¿procedemos a la votación o esperamos? Me está escribiendo a ver si pudiese decirnos. Bueno, de todas maneiras, eu quería comentar algo máis. Mentras Antonio... Sí, dinos, Urso. Ben, a ver, eu quería explicar tamén un pouco, xa que o fixo Simón, pois a nosa intención de voto. Nos sempre criticamos ao goberno porque non recolle o suficiente. Eu non creo que este camión, unha vez que esteña aí, esteña parado para cando se pare. Eu eso non o entendería. Eu supoño que si ven un camión bueno, pois tamén de retén por si acaso non se pode utilizar algún outro camión que dos xa existentes, pero eu entendo que se pode utilizar. Eu entendo que se debe utilizar. Como decía, nós criticamos que o rural está moitas veces sin recoller, que ao mellor pasa unha semana sin recoller. Eu entendo que o déficit do servicio tense que mellorar e esta é unha das posibilidades para mellorar o servicio. Por eso a nosa intención do voto vai ser afirmativa. Pero entendo tamén que non pode estar parado. No sé, Pena, no sé si quieres tú comentarles algo o no. Ahí está Antonio. Se debió desconectar. Enciende la cámara y el micro, que has apagado la cámara con el... ¿Qué tal encender el micro? Lo que dice en este caso Surso, tú fíjate Surso que dentro de lo que es la plantilla de operarios del servicio municipal falta por incorporarse un capataz y creo que son 2 peones más. Capataz y 2 peones más. Efectivamente, en el momento que también incorpores esos medios personales, podrás también a lo mejor tener la posibilidad de ampliar alguna frecuencia. Pero bueno, vamos a dejar Pena si quiere comentar algo. Buenos días a todos e a todas. Bueno, como ha dito o alcalde, aparte de telo un poquinho para estas incidencias que surgen a veces, un dos motivos é aumentar a frecuencia, que sí que é necesaria, pero non porque non estuvera ben estudiado ao principio, sino porque estamos observando que os residuos están subindo no rural. Eso significa que a xente está vivindo máis no rural. Entón, pois tamén, non hai que tal como se fixo ao principio o servicio, era suficiente, sacándonos xa do hándicap do verano. Entón, tamén agora, por un aumentado, un volumen, xa digo, sobre un 20%, necesitamos tamén aumentar. Entón, o camión non vai estar tampouco sempre parado, que vai traballar. Vale, gracias. Eso... Lo que acaba de decir Pena también sí que es significativo porque sí que se ha detectado que en los últimos meses, puede ser que coincida también con la situación del tema de la pandemia, del COVID, ha aumentado de manera importante lo que es las toneladas de residuos que se recogen. Ha sido un incremento importante. Incluso ya lo hemos, según los datos un poco que nos facilita Sogama, pues hay un considerable aumento de este año al año anterior.
Es lógico porque la gente está más en casa, entonces genera más residuo. Entonces, pues, bueno, ¿qué pasa? Sí que, pues en algunos datos, pues nos llama significativamente la cantidad de aumento de residuo que hay, sobre todo en el tema de lo que es el resto. Antonio, faltas tú si quieres. Antonio no nos escucha. El problema que tiene es de sonido. Sí que nos está viendo y me compartía una pantalla, pero no nos escucha. Él me transmite su voto. Él me transmitió el voto de que es abstención y en la urgencia sí que pudo escucharnos, pero ahora no sé por qué y tiene el sonido a tope. Lo estamos mirando, pero no le veo solución. Debe ser algo de la cobertura. Por algún motivo le bloquea el sonido. Vale. Pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Y no escritos. Vale. Bien, a continuación. Entonces, vamos a decirles a los compañeros... Está ya notificado, tenéis la notificación ya en vuestros correos electrónicos y si pueden los informáticos nos cortan una grabación y empezamos otra para tener el hash distinto de las dos sesiones. Convocamos la sesión extraordinaria urgente do Pleno da Corporación para o mércores 2 de decembro de 2020 ás 9 horas por medio telemáticos. O primeiro punto do orden do día é ratificación da urxencia e inclusión do asunto na orden do día. Procedemos á votación, ratificación da urxencia. En este caso, unanimidade. E o segundo punto aprobación si procede de la contratación del servicio consistente en la elaboración y desarrollo del plan de medios y difusión publicitaria de las campañas de publicidad y comunicación institucional y otras acciones comunicativas e instituciones puntuales del Ayuntamiento de Arteixo. Sí, en este caso es el mismo supuesto que el anterior en relación al tema competencial por el exceso de los 4 años máximos que establece la competencia alcaldía, pero como aquí ya se aperturaron las ofertas en el periodo de presentación, ya están abiertas, se utiliza el sistema que nos otorga la Ley 39 de la convalidación de los actos. Bien, en lugar de desistir y volver a comenzar para no retirar las ofertas. Visto el informe de necesidad de incoación del expediente de contratación de servicios consistente en la elaboración y desarrollo del plan de medios y difusión de las campañas de publicidad y comunicación institucional y otras acciones comunicativas institucionales puntuales del Ayuntamiento de Arteixo, teniendo en cuenta que la duración es de 5 años, 2 más 1 más 1 más 1, con 3 prórrogas, por lo tanto, y un importe total de 884.679,64 euros. Sométese, teniendo en cuenta que por medio del decreto de alcaldía número 2268 de 5 de octubre y 2345 de 14 de octubre se inició el expediente y se aprobó el mismo junto con los pliegos y los gastos, entre otros, siendo que la competencia del órgano no se tuvo en cuenta la duración del contrato superior a 4 años por error en la consideración de lo establecido en el artículo 174 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como la competencia prevista sobre este extremo en la Ley de Contratos del Sector Público. En esta administración se encuentra delegado Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión Informativa en las siguientes fases, una vez obtenida la autorización de la Corporación sobre el gasto plurianual más allá de los 4 años previstos para la competencia de alcaldía. Teniendo en cuenta que finalizó el plazo de presentación de proposiciones y se ha procedido por la mesa de contratación a la apertura de sobre A, con el fin de no generar mayores perjuicios a los licitadores que por una cuestión interna de régimen competencial no deben de perjudicar sus derechos contractuales. Teniendo en cuenta lo anterior, se acudirá al Instituto de la Convalidación de los Actos Administrativos, previsto en el artículo 52 de la Ley 39 de 2015, que establece que si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. La Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. Ese es al régimen jurídico que nos acogemos. En primer lugar, por lo tanto, se somete a consideración de la Corporación a utilizar excepcionalmente un gasto plurianual para los ejercicios 2020-2024 por un importe total de 884.679,65 euros para financiar el contrato de contratación de servicio consistente en la elaboración y desarrollo del plan de medios y difusión de las campañas de publicidad y comunicación institucional y otras acciones comunicativas institucionales puntuales del Ayuntamiento de Arteixo según el desglose de anualidades que se incorpora en el cuadro. Segundo punto, convalidar el dictado de los decretos de alcaldía número
número 2268 de 2020 de 5 de octubre y 2345 de 14 de octubre de inicio de expediente y aprobación del mismo adoptados por un órgano de contratación improcedente, siendo que en la determinación de la competencia del órgano se tuvo en cuenta el importe sobre el porcentaje de los recursos ordinarios del presupuesto, pero no la duración del contrato, superior a 4 años, por error en la consideración de lo establecido en el artículo 174 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como la competencia prevista sobre este extremo en la Ley de Contratos del Sector Público, disposición adicional segunda, que en esta administración se encuentra delegada a la Junta de Gobierno previo dictamen de la Comisión Informativa en las siguientes fases, una vez obtenida la autorización de la Corporación en pleno sobre el gasto plurianual más allá de los 4 años previstos en la competencia de alcaldía. Teniendo en cuenta que finalizó el plazo de presentación de proposiciones y se ha procedido por la mesa de contratación a la apertura de sobre A, con el fin de no generar mayores perjuicios a los licitadores que por una cuestión interna del régimen competencial no deben de perjudicar sus derechos contractuales y teniendo en cuenta lo anterior, se acudirá al Instituto a la convalidación de los actos administrativos previstos en el artículo 52 de la Ley 39, manteniendo los documentos administrativos válidos que habrán en el expediente atendido al principio de conservación de actos administrativos, en concreto los pliegos reguladores de la contratación que permanecerán invariables en los términos que obran en el expediente, así como los informes de necesidad y la memoria de alcaldía junto con la retención de crédito expedida, siendo el pleno de la corporación el que autoriza el gasto plurianual por 5 años y convalide los restantes puntos previstos en el decreto de alcaldía de inicio y de aprobación de expediente de contratación, gasto y pliegos. Tercer punto, aprobar a través del Instituto la convalidación de actos administrativos según indicado en el punto anterior el contenido íntegro del expediente de contratación. Cuarto, la duración del contrato sea de 2 años con posibilidad de prorrogar anualmente a un máximo de 3 y un plazo máximo de ejecución de 5 años. Aprobar el gasto máximo de 176.935,93 euros con cargo a la partida correspondiente al presupuesto vigente. Aplicar al presente contratación el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que rigen la contratación mediante procedimiento abierto. Los criterios de puntuación escogidos responden a un mandato de eficiencia en el gasto público y la obtención de mayores calidades en el resultado de la prestación. Séptimo punto, conformidad con lo establecido en el 326.5, infine, del órgano de contratación, autoriza expresamente a la mesa como órgano de asistencia técnica a la solicitud de los informes técnicos que considere precisos al director locutor de radio, don Diego Luis Souto Suárez. En octavo lugar, aprobar la composición de la mesa de contratación según se indica en el acuerdo. Noveno punto, proceder a la publicación de los anuncios correspondientes al presente expediente de contratación en el perfil de contratante y décimo y en último lugar designar como responsable del contrato al director locutor de radio don Diego Luis Souto Suárez. Vale. Antonio, si no puede, si no nos escucha, ¿no? Claro, creo que no sé si ahora. Bueno, Antonio está conectado. Conectado está, sí. Bueno, Xurxo, ¿alguna intervención? Sí, bo día de novo a todos e a todas. Como empezar con este tema? O BNG hai 6 días trouxo ao pleno ordinario do mes de novembro unha moción que era abrir a Radio Municipal Radio Arteixo. Parece ser que era un medio obsoleto, parece ser que, bueno, quen escoita a radio, cando ben saben vostedes os do goberno e Calvelo tamén o sabe, que o escoita moitísima xente, moitísima xente. E agora pon aquí no medio dos papeles que lin, porque, claro, que se nos entregue toda esta documentación e que algunha das prescripcións técnicas e características, mellor dito, de toda esta campaña de publicidade e comunicación, pon que a radio, que é un medio que pode ser, bueno, pois, vamos a decirlo así, ao que pode ir, digamos, o Concello de Arteixo. Por outro lado, este Concello, a corporación deste Concello non a forman 12 concelleiros, formámola 21. E os demais tamén temos dereito a que se nos escoite non vou dicir publiciten, pero sí que se saiba o que pensamos o resto dos grupos. Non só na imaxe de Calvelo, do PP e do goberno de Arteixo. Por iso a Radio Municipal non a quere abrir. Non a quere abrir. O de menos é, bueno, se son por 4 anos ou 5, é o de menos. O demais é
que coa que está caendo, vostedes chegue aquí cun orzamento de 884.000 euros en 5 anos para publicidade, campaña institucional, etcétera, etcétera, para vender vostede o que queira. Eso é o que clama o ceo. Eso non pode ser. Eso non pode ser. Despois di que, bueno, insisto, 884.000 euros, máis de 884.000 euros, coa que está caendo, e non lo trae aquí como campaña de publicidade institucional. Bueno, isto non ten nome, señor alcalde, isto non ten nome. Eu penso que isto é un despropósito. Se é un despropósito presentarnos a documentación, algunha documentación con 72 folios, a menos de 10 horas vista para, a 10 horas que digo, a 6 ou 7 horas vista do pleno. É que eso xa non ten nome. Por decencia. O outro día no pleno houve unha moción que eu trouxena por urxencia e perdín disculpas precisamente porque non había outro momento para traelo. Pero unha campaña de publicidade por 884.000 euros, eso jamás. E, sobre todo, dicindo que Radio Arteixo é unha radio obsoleta. Bueno, é que eso clama ao ceo os seus argumentos, e clama ao ceo todo o diñeiro que se vai gastar o goberno de Calvelo en publicidade. Hasta aí o deixo. E Simón? Sí, Antonio sigue sin conectarse, entendo. Bueno, nada, pois sí, facemos a nosa intervención. Na liña do BNG e de Xurxo, isto é unha auténtica barbaridade, é unha falta de respeto á oposición, leva sendo unha falta de respeto á oposición os últimos 9 anos do goberno de Carlos Calvelo. A oposición non ten ningún tipo de participación nestes contratos de medios, é dicir, estes contratos fanse exclusivamente para que Carlos Calvelo dé os seus discursos nas radios que a él lle interesa, no momento que a él lle interesa, e o resto estamos forzados e calados e non podemos decirle ao público a nosa opinión con a mesma facilidade que o fai él. Son 900.000 euros aproximadamente de gasto en 5 anos, unha auténtica barbaridade que se podería empregar en moitísimas outras cousas e, repito, 900.000 euros, todos nós podemos pensar o que supoñen 900.000 euros e o que serían 900.000 euros para cada un de nós en moitos aspectos. E quero preguntar tamén por que en 2020 hai a mesma contía asignada que o resto de anos. É dicir, estamos a día 2 de decembro de 2020, polo que acabo de escoitar, acabanse de abrir as ofertas. Non sei se abriu xa a oferta económica ou solo pois as outras sobre o primeiro. Non. Pero, solo A. Bueno, pois entendo que a 2 de decembro este contrato non vai entrar en vigor a data 31 e se entra vai a ser por moi poucos días. Non entendo por que ten o mismo orzamento asignado en 2020 que no resto de anualidades que van a ser completas. O que demostra unha auténtica cacicada, así de claro vou a decir, por parte do goberno local neste gasto asqueroso en medios de comunicación por parte dun concello para utilización partidista. Bueno, es un poco decir que el contrato, aunque aparezca la anualidad 2020, el contrato son 2 más 1 más 1 más 1 cuando se adjudique. Es decir, en el 2020 no tiene nada que ver. El 2020 se pone que es el inicio de lo que es la licitación. Si se adjudica en el año 21, pues entiendes, a partir de ahí se contará 2 años, que además se hizo así, para que después sea la corporación que esté en el año 23 que decida si prorroga 1 más 1 más 1. ¿Entendido?
Bueno, sobre la intervención de Xurxo, a ver, Xurxo, yo... la hipocresía y el cinismo creo que no deben llevarse, o por lo menos tú no eres la persona indicada para un poco criticar la situación de este contrato. Y te lo recuerdo porque qué casualidad eres diputado en la Diputación de La Coruña y qué casualidad este gasto no siento en publicidad asqueroso, caciquil, como dice un poco en ese sentido Simón, pues la Diputación de La Coruña duplica, triplica, cuantiplica y a lo mejor que nosotros, que nuestro gasto es un contrato de partida de 176.000 euros anuales, 176.000 euros anuales, es la Diputación de La Coruña, pues probablemente esté en millones de euros anuales. Y me gustaría saber qué necesidad tiene de publicitar la Diputación de La Coruña para todos los ayuntamientos, pues las distintas actuaciones que hacen. Y si seguramente, si esos millones de euros que gasta la Diputación de La Coruña, pues serían mejor empleados en una distribución y ayuda a todos los concellos de la provincia. Pero claro, la hipocresía de Xurxo, pues no, bueno, le lleva a decir que, bueno, en este caso no está de acuerdo con lo que proponemos aquí, cuando está él autorizando y aceptando el inmenso gasto de publicidad que hay en la Diputación de La Coruña. Y, sobre todo, también resaltarte que es una vergüenza que en este caso en la Diputación, con 31 diputados, que el Bloque Nacionalista Galego, que tiene 4 diputados, el Partido Popular tiene 14 diputados y no tiene ningún tipo de participación, representación e intervención en ningún tipo de medio de comunicación pagado por la Diputación. Tu cinismo, Xurxo, llega a grados infames, porque efectivamente, si no fuera en donde estás gobernando que hubiera este tipo de medios de comunicación, pero bueno, en el caso de la Diputación es mucho más amplio, mucho más importante y la representación del grupo principal de la oposición es cero. No se participa nada. Hacemos notas de prensa que se mandan a los medios de comunicación y no tenemos ningún tipo de participación ni aportación. Así que no me sea cínico, no me sea hipócrita y en el momento que usted en la Diputación diga exactamente que está en contra de lo que son los contratos a los medios de comunicación, nosotros también actuaríamos de distinta manera. Me recuerda a siempre lo que dice el Bloque, ¿no? El Bloque, cuando está en la oposición, pide que desaparezcan las diputaciones. Y cuando está en el gobierno y tiene responsabilidad de gobierno y tiene sueldos a costa de lo que es el gobierno, entonces las diputaciones le parecen perfectos. Y cuando está en la oposición, critica que el gobierno de la Diputación gaste en medios de comunicación, pero cuando el Bloque tiene posibilidad de estar en el propio gobierno, está de acuerdo en gastar ese gasto millonario que hace. Hombre, si me dice usted que esto es un despropósito, entonces, ¿qué es? ¿Una aberración el gasto de la Diputación en medios de comunicación? Porque es, te lo vuelvo a decir, nosotros es un gasto de 176.000 euros anuales para todo, que aún encima lleva ahora lo que es la licitación y puede haber una bajada del contrato importante. Pero no me compares con el gasto de la Diputación, más de 4, 5, 6, por la regla de 3 que decís, más de 6 o 7 millones de euros a lo largo de los años que tienen. Y luego, ¿qué necesidad tiene la Diputación de publicitarse en vez de poder participar en los ayuntamientos lo que sería ese reparto de dinero? Y luego, puedo y acepto perfectamente la crítica que hace Simón, decirle que este pliego que se presenta a contratación es similar al que ha presentado lo que es la ciudad de La Coruña. Por cierto, la ciudad de La Coruña es gobernada por el Partido Socialista. La ciudad de La Coruña, que lo mismo que nosotros, pues si nosotros tenemos 176.000 euros anuales de contrato, la ciudad de La Coruña tiene más de 1 millón y medio de euros anuales en contratos de publicidad.
Si usted dice que aquí es una barbaridad, efectivamente sus compañeros del Partido Socialista en Coruña también será otra barbaridad. Si usted dice que esto es una cacicada, entonces, ¿qué es el contrato de medios en el Concello de La Coruña en la que están gobernados por ustedes? Y si usted dice que esto es asqueroso, ¿cómo puede ser que cuando ustedes gobiernan, utilicen y hagan este tipo de contratos y cuando están en la oposición lo critiquen? Hombre, yo creo que todo tiene que tener su proporcionalidad. Perfectamente aceptamos y entendemos las críticas que puedan hacer, pero, lo vuelvo a decir, ustedes donde gobiernan y nosotros, este pliego es similar al que ha sacado la ciudad de La Coruña con una cantidad mucho mayor y más desproporcionada de lo que es en el Concello de Arteixo. Xurxo? Sí, entendo que Patiño aínda non pode entrar, non? No escucha. Bueno, vamos a ver. Vostede di que a Diputación millones e millones, eso non sabe que non é certo. Eso sabe que non é certo. Non é certo. E por outro lado, se me quere chamar cínico, aplíquese o conto, porque o que dixo de Radio Arteixo outro día, que era obsoleta, e agora meter cartos en radios, eso non ten nome. É que aí sí que poderíamos falar de cinismo. Evidentemente. Isto, póñase como se poña, non ten nome. 884.000 euros para unha campaña, para campañas de publicidade e comunicación institucional e outras acciones comunicativas. Para o Concello de Arteixo? Non o creo, porque só vai ir vostede a esas campañas de publicidade do Concello de Arteixo. Porque, como vostede di, o BNG, cando goberna, por exemplo, na Diputación, tamén invertimos en Arteixo. Cantos cartos invertiu cando goberna o BNG na Diputación en Arteixo? Quere que traíamos esas contas algún día? Quere que traíamos os gastos en publicidade algún día? Quere? Sí. Pois habémolas traer. E das inversións que levamos feito en Arteixo, que tamén son por millóns, e que moitas veces vende vostede só. Nada máis. Simón? Sí. Eu penso que vostede sempre di que goberna dende Monteagudo ata Micende e agora, tennos acostumbrados dende que é vostede alcalde a compararnos sempre con outros concellos, coa Diputación e co que lle interesa en cada momento. Según no momento no que estemos, utiliza vostede o argumento geográfico, pois para facer as súas argumentacións. Por que? Porque non ten outro tipo de argumentos, así de sinxelo. Coméntame vostede o gasto no Concello da Coruña, o gasto na Diputación, en medios de publicidade. Xa revisei ese gasto, a pesar de que a documentación se nos entregou con moi pouca antelación, e diría incluso que con ningunha antelación, porque non dá tempo a lela coa profundidade necesaria. E voulle dicir un dato, porque son economista e gustan os datos, que lle vai a caer, ou debería caerlle a vostede a cara de vergonza. O gasto por habitante, o gasto per cápita deste presuposto que vostede nos trae hoxe, deste prego que vostede nos trae hoxe, é de 30 euros por cada un dos habitantes de Arteixo. Cada un de nós vai a pagarlle a vostede 30 euros para que faga a súa campaña de comunicación. Ahora voulle dicir o dato da Coruña. O dato da Coruña é de 4 euros por habitante. E agora voulle dicir o dato da Diputación, que é de menos de 1 euro por habitante. E agora rebata vostede este argumento. Gracias. Simón, creo que tu ignorancia es totalmente perjudicial. Y te lo vuelvo a decir, no debes nunca, porque al final va a ir en contra tuya, estar gobernando o estar haciendo intervenciones a base de WhatsApp. Y que te estén informando ahora y que te estén diciendo los datos, pues yo creo que aún encima te están llevando a un embolado y te están llevando sobre todo a que quedes como un auténtico mentiroso. Porque mira, el presupuesto, porque vosotros queréis un poco aquí confundir o mezclar con el tema del gasto de los 5 años con el gasto real, anual,
son 176.000 euros. A ver, si eres economista, yo creo que dividir 176.000 euros entre 33.000 habitantes, creo que es una cifra distinta. Y creo que te da, si no me equivoco, te debe dar 5, 6 euros al año por habitante de Arteixo. A lo mejor creo que la calculadora que tienes, pues es la calculadora que te mandan por WhatsApp. Y dice poco de ti como economista, como profesional, porque al final lo único que haces es tergiversar lo que son la información. Decirte que yo sí que tengo los datos, que en Coruña el contrato de Arteixo equivale en 7 años a lo que gasta Coruña en 1. En 7 años Arteixo va a gastar lo que gasta Coruña en 1 año, porque Coruña gasta anualmente, si nosotros vamos a gastar 176.000, gasta más de 1.300.000 euros en el mismo contrato de publicidad que está licitado. Así que no me vengas con términos de mal pagador, en el sentido, y con cifras que reflejan muy poco la capacidad profesional tuya, porque la realidad es 176.000 euros entre 33.000 habitantes. Y a ver la cantidad que da. Porque a mí me daría vergüenza que un compañero que no está en esta corporación te mande un mensajito y que tú lo leas a pie juntilla. Porque al final ni tienes autonomía, ni tienes independencia, igual que nosotros gobernamos de Monteagudo hasta Meicende, tú parece que gobiernas desde Santiago. Buena manera de hacer una posición, porque si quieres dar una cifra, y en este tema es totalmente entendible, pues da una cifra real. No mientas, no quedes exactamente como un economista de tercera, porque al final los datos que estás diciendo es una auténtica mentira, un auténtico despropósito y una auténtica vergüenza que lo hagas y lo digas aquí en este caso. Y sobre todo porque, y para que un poco la gente lo entienda, nosotros reunimos en un solo contrato, que es el procedimiento correcto de hacer lo que es, en este caso, los contratos de medios, la publicidad institucional, reunimos en un solo contrato los contratos que se venían haciendo en las distintas concejalías, ¿no? Y aquí aparece lo que es las campañas de concienciación de residuos sólidos urbanos, aparece lo que es la publicidad para la feria histórica, para lo que era el Festival de Folk, para la campaña de Navidad, para las campañas y las ayudas de promoción económica, para las actividades deportivas y las actividades de ayudas del área social. Eso es nuestra publicidad, nuestro contrato de medios de comunicación que se llevaba haciendo todos los años y que hacíais vosotros también cuando gobernabais. No es un tema en ese sentido para que nosotros vayamos a los medios de comunicación y publicitemos. No, es ver la necesidad de que estas campañas, este contrato, recoge toda la información institucional y publicidad institucional de las distintas concejalías y de las distintas actividades que hace el Concello de Arteixo. Y lo que te decía es Coruña, más de 1.200.000 euros anuales. Se vostedes din que algunha administración non ten contratos de publicidade, vamos a velo. Vamos a velo. Eu, como dixo Xurxo, voy a pedir los datos de la Diputación de los últimos, 6 años de gastos de publicidad, Lo voy a pedir. Lo voy a pedir. Pide tamén os da Xunta, que aí sí que son millonarios, Aquí ya vamos. En la Xunta no, ya se lo pido seguramente a Simón, gran economista, y entonces en la Diputación parecerá una cantidad y en la Xunta aparecerá 10 veces más multiplicada por 20, el gasto por habitante. Bueno, y lo vuelvo a decir, voy a pedir los gastos de la Diputación donde ustedes gobiernan y lo mismo. Y por supuesto, claro que la Diputación hace inversiones en el Concello de Arteixo. Solo faltaba. Y solo faltaba porque aún encima el Concello de Arteixo es el principal contribuyente neto de la Diputación, porque pagamos por ese 5%, ese impuesto revolucionario que se pide y que nosotros hemos solicitado
hemos solicitado que se rebajara el porcentaje del 5% que cobra la Diputación, y el Concello de Arteixo aporta más de 775.000 euros anuales a las arcas de la Diputación. A las arcas de la Diputación. Y que nos venga, hombre, solo faltaba que no nos diera ningún tipo de inversión. Y aún encima, que la mayor parte de las inversiones que hacemos en carreteras de la Diputación tampoco no las paga lo que es la propia Diputación. No me sea cínico, no me sea hipócrita, no me quiera vender usted, en ese sentido, que la Diputación invierte en Arteixo porque solo faltaba. Solo faltaba. Y luego reconozca usted también es que cuando hacen la intervención en los medios de comunicación aparecen ustedes solitos y ni se dignan a pedir ningún tipo de tema o participación de lo que es en este caso la oposición, que le vuelvo a recordar que ustedes tienen 4 diputados y el Partido Popular 14 y no nos dan presencia ninguna en los contratos que tienen ustedes en la Diputación. No juegue al cinismo, no juegue la hipocresía, reconozca que estos contratos de medios de comunicación lo hacen todas las administraciones gobernadas por el PP, gobernadas por el Bloque o gobernadas por el Partido Socialista, y en ese sentido, pues sean realistas. Eu, desde aquí... Entendo que podo falar tamén por alusión. Perdón, Simón. No, eu desde aquí dígolle que traiga aquí os datos de todas as administracións, porque solo se mete coa Diputación. Porque estás gobernando, Xurxo. ¿No? Es el cinismo y la hipocresía. Claro. ¿Entiendes? Es que no puedes venir aquí a criticar una cosa que estás haciendo tú en la Diputación. Pero como que estou facendo? No, traiga os datos. Traiga os datos de todas as administracións. La Diputación. Los contratos de publicidad los aprueba la oposición. E as da Xunta tamén, que aí sí que vemos xacobeos por todos lados. Millonarios, eso sí que son millonarios en publicidade coa que está caendo. Mira, es uno... Cuando no tiene argumentos para defender, que es tu caso, en este caso, pues entonces, ¿qué tienes? Que buscar el tú más. Es que, claro, la Diputación gasta, pero también gasta la Xunta. ¿Y cuánto gasta el Estado? ¿Cuánto gasta el Gobierno? Que estáis vosotros apoyando los presupuestos del Gobierno. Venga, hombre. No juguemos al tú más, seamos realistas, lo que dices tú. Tú estás gobernando la Diputación y el gasto en la Diputación en publicidad es extremadamente exagerado cuando no hay esa necesidad de hacerlo, que ese dinero, varios millones de euros podían reinvertirse en necesidades de los concellos. ¿Y por qué no lo hacen, Xurxo? ¿Por qué ese cinismo y esa hipocresía? ¿Por qué no lo hacen? El tú más empezaste ti. Porque nada máis empezar a falar deste tema, metiche a Diputación polo medio. No, Xurxo. En vez de analizar o que está aquí na documentación. Xurxo, porque tú eres diputado en el grupo de gobierno de la Diputación. Y cuando nos acusas a nosotros, en ese sentido, de un gasto excesivo, pues parece mentira, por eso te digo, esa hipocresía y ese cinismo cuando lo estás tú permitiendo, aceptando y aprobando en la propia Diputación. Que lo vuelvo a decir, con un gasto mayor que puede ser lo que es el Concello de Arteixo. Si nosotros estamos en 176.000 euros anuales, la Diputación está en millones de euros anuales. Millones de euros anuales. Recordareiche esa palabra, millones de euros anuales. Sí, traerémoslo para o próximo pleno. Tráelo para o próximo pleno, hombre, non te preocupes. Bueno, Simón? penso que me toca a min despois do discurso de Carlos Calvelo. Eu o que estou valorando é a cifra total do importe. Na Coruña o contrato é por 2 anos e en Arteixo o contrato é por máis de 2 anos. Eu estou valorando a cifra total do importe. Se o alcalde e arquitecto, que tamén debería comprobar os números, non o quixo ver así, é o seu problema. Os habitantes de Arteixo comprométense a gastar 30 euros durante 6 anos na prensa. Os habitantes da Coruña comprométense a gastar 4 euros por persona en 2 anos na prensa. E os habitantes da provincia da Coruña comprométense a gastar menos de 1 euro por habitante na prensa. É unha comparación perfectamente posible. É dicir, a empresa ou empresas que gañen este contrato teñen garantíos 900.000 euros ao longo de 6 anos. E 900.000 euros, por certo, que poderían ir destinados a un colexio para Arteixo, frente a 50.000 euros que veñen no orzamento da Xunta para Arteixo. E, por certo, Carlos, se vas a pinchar o meu teléfono e revisar quen me fala, que sepas que está despinchando o teléfono que non é.
No, hombre. No, Sí. que o sepade. A ver, no pinchamos teléfonos, hombre, sino se te ve por actitudes que lo que te digo es que empiecen a aparecer datos de Coruña o que empiecen a aparecer datos de la Xunta que tú desconoces, porque además este pleno se ha convocado ahora por la mañana. Eso quiere decir que alguien te está teledirigiendo, manejando los hilos para que respondas estas, vamos a decir, falsas verdades, porque al final la realidad, y si lo quieres hacer y haz las cuentas como las tienes que hacer, pues divides 176.000 euros entre 33.000 habitantes y te da la cantidad real y anual que se gasta en medios de comunicación. Que bueno, que a lo mejor a vosotros pues no os parece correcto que se hagan campañas de concienciación de residuos urbanos, no os parece correcto, que tampoco se publicite lo que es la feria histórica, que no os parece correcto, o lo que es el Festival de Sisalde, que no os parece correcto, o que se potencie lo que es las ayudas a promoción económica, las ayudas a autónomos, las ayudas a empresas, a comercio, a lo mejor tampoco os parece correcto, o lo que son todas las actividades deportivas que se hace, o las ayudas al área social, a lo mejor tampoco os parece correcto que se publicite eso. Pero la realidad es dividir 176.000 euros entre lo que son 33.000 habitantes. Coruña, más de 1.300.000 euros anuales. La Diputación, gastos por encima de lo que es el contrato de Coruña. Todas las administraciones tienen este tipo de contratos. ¿Que nos queréis criticar aquí a nosotros? Yo acepto la crítica, pero lo vuelvo a decir, cuando gobiernan ustedes en otras administraciones, presentan el mismo tipo de contrato. Vostede diga o que queira, pero vostede está garantindo a unha empresa 900.000 euros ao longo de 6 anos. E na Coruña non lle están garantindo eso e na Diputación tampouco, e iso vostede non o pode rebatir. Vostede garantiza 900.000 euros aos medios de comunicación. 900.000 euros que poderían servir para ese colexio, 900.000 euros que poderían servir para reabrir Radio Arteixo, que lle aseguro que nos viría moi ben a todos os que temos comercio local, como é o meu caso, para promocionarnos entre os nosos veciños e non pagando tarifas de radios que non nos interesan, que non teñen o alcance e non teñen o público objetivo que deben ter. E, ademais, dígolle que vostede tenga maiores convenios de prensa, convenios nominativos, e queremos saber se os vai a manter ou non os vai a manter. Porque se os vai a manter, vamos a metelos neste cómputo. A ver, yo creo que, de verdad, tu ignorancia llega a un momento que ya es que hasta es ofensivo para cualquier persona. Dios mío, lee, el contrato es por 2 años y prorrogable por 1 año y prorrogable por otro año y prorrogable por otro año. Por 2 años, Simón. Después, si no se quiere prorrogar ese contrato, se rompe y no se prorroga y no se ejecuta, como son todos los contratos de las distintas administraciones. No hay ningún tipo... Además, se hizo expresamente de esa manera para que si hay elecciones en el año 23 y si hay un cambio de gobierno, que puedan ustedes decidir libremente si continúan o no con el contrato de medios de comunicación. Y les puedo asegurar que si hubiera un cambio de gobierno, ustedes van a continuar con este contrato de medios de comunicación. Ese es el cinismo y la hipocresía de cuando ustedes están gobernando y cuando ustedes están en la oposición. Porque cuando están gobernando sí que aceptan estos contratos y cuando están en la oposición los critican. Y por favor, Dios mío, Simón, 2 años, lee lo que es el contrato, lee, son 2 años... más 1, más 1, más 1. Es decir, cuando acaben estos 2 años, se puede no prorrogar el contrato. Y no me venga con tonterías de meter el dinero en un colegio porque sabe que el concello no tiene competencias en el tema de hacer un centro compañero de partido, Alberto Núñez Feijóo, una llamadita. Donde nosotros tenemos competencia, donde nosotros tenemos competencia es en hacer la ampliación de lo que es la Escuela Unitaria de Rorís, de gastar más de 700.000 euros en la Escuela Unitaria de Rorís, donde tenemos, sobre todo, el esfuerzo es en hacer ayudas de autónomos, que tenemos un crédito habilitado de más de 4 millones de euros, donde tenemos competencias, pues las estamos ejerciendo. Y yo creo que, en este caso, el Concello de Arteixo atiende a todos los compromisos económicos, sociales, que necesita, en este caso, la población.
Y le recuerdo, por si quiere, que estamos invirtiendo más de 400.000 euros en un transporte público, que tenemos un servicio municipal de recogida de basuras puntero, que estamos actuando e invirtiendo en casi todas las parroquias, que se está ejecutando un campo de fútbol en Pastoriza de más de 3 millones de euros, que se va a ejecutar la próxima piscina en Meicendi y Pastoriza de más de 5 millones de euros, que se van a hacer actuaciones en todas las parroquias, se está licitando un contrato de asfaltos de más de 1,5 millones. No me venga con la situación o tema económico, porque el Concello tiene capacidad suficiente para atender las necesidades, plantear las propuestas y proyectos necesarios para el futuro. Van a manter os convenios de aquí en adiante, os convenios coa prensa? Pero vamos a ver, Simón, este contrato unifica todo lo que es los temas de comunicación. Lo que va a prevalecer es este contrato. Este es el contrato, en el momento que esté aprobado este contrato, ya no hay convenios de ningún tipo. Este contrato es el que se ejecuta. Por eso se unifican todas las distintas propuestas que hacen las distintas concejalías en publicidad y se unifican en un único contrato. De verdad, en vez de hablar con Santiago, hable con sus compañeros de La Coruña, que se lo van a explicar, porque es el mismo pliego que tiene la ciudad de La Coruña. Es el mismo pliego, el mismo contrato. Se lo ha copiado porque usted no sabe hacerlos, claro, suele pasar. Claro, debe ser que no sabemos hacerlo. Por eso se lo copiamos exactamente pues a la ciudad de La Coruña, que claro, que nosotros 176.000 euros y ellos 1.300.000 que podían destinar seguramente para muchos usos y actividades sociales. Que por cierto, no dan las ayudas al comercio, no dan ayudas a la hostelería y no dan un poco, atienden las demandas que atendemos nosotros. Sí. Bueno. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Abstenciones de Antonio Patiño, según me dijo. ¿En contra? Bueno, esperar un momento. Mirar, sí que quisiera terminar un poco en este pleno, también haciendo un poco la mención a nuestra secretaria Ana. Gracias, Carlos. Sobre todo, en ese sentido, agradecerte el trabajo de estos 2 años. Yo creo que ha sido un trabajo muy bueno, muy intenso. Decirte que casualidades de la vida, te tocó seguramente en una de las épocas más complicadas para lo que es la administración, que es esta situación de pandemia de COVID, que la verdad que en esos meses de COVID has hecho un trabajo extraordinario, que te has un poco enfrentado, trabajado y sacado temas importantísimos para el Concello de Arteixo, que te han llevado muchísimo esfuerzo y que yo también te lo agradezco. Pongo de ejemplos lo que es el convenio con lo que es Estrella Galicia, Sestur, por el tema del agua de Monás. Pongo el ejemplo también de lo que es el balneario, que son, pues, oye, pues trabajos complejos, distintos, que yo quiero agradecerte tu esfuerzo, tu dedicación, que sé que ha sido muy importante, que siempre estás ahí y que, bueno, pues de verdad que, oye, estos 2 años, que la verdad que se han pasado muy rápidos, pero la verdad que sí que has hecho un esfuerzo muy importante, muy notable, y por mi parte y por parte de los compañeros, y tanto del Partido Popular como tanto del Bloque, del PSOE y también de Antonio, pues agradecerte todo el esfuerzo de estos 2 años, ¿vale? Quería agradecértelo aquí también públicamente, Ana. ¿Vale? Bueno. Gracias por confiar en mí, gracias, de verdad. Nada más, levantamos la sesión, ¿vale? Venga.